Buen día, mi nombre es Kenneth Molina, encargado de control de calidad de Grupo Macizo. Hoy vamos a hablar un poco de productos de concreto vibrocompactado, por lo que después de esta presentación nosotros vamos a ser capaces de respondernos las siguientes preguntas. ¿Qué es el concreto? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué tipos de concreto hay? ¿Qué diferencias hay entre los distintos tipos de concreto? ¿Qué es la consistencia del concreto? ¿Y por qué los llamamos vibrocompactados? Empecemos por la básica, que es el concreto. Pues el concreto es un material multicomponente compuesto por cemento, agregados, agua y generalmente algunos otros componentes. Dentro de sus agregados pues tenemos los agregados finos, que vienen a ser la arena o cualquier polvo de trituración que se use en el proceso productivo, y los gruesos pues es la piedra triturada, comúnmente llamada piedrín, que todos conocemos en tamaños en función del tamaño final del producto. Dentro de los otros materiales componentes del concreto podemos tener aditivos, fibras y algunas adiciones. Si hablamos del cemento, pues es el encargado de la resistencia. Este es el que lo que hace es generar un pegamento que nos produce una piedra artificial, y en función también de qué sea el producto o cuál sea la aplicación, existen distintos tipos de cemento. De acuerdo a la norma guatemalteca, pues tenemos en nuestro medio por lo general tres tipos de concreto, aunque nosotros en el medio de la construcción usamos dos. Estos son el de uso general, el UGC, como el que lo podríamos llamar, y el ARI, o es alta resistencia inicial. Todos vienen en una presentación de 42.5 kilos, y hay que tener muy en cuenta que es el componente más caro de una mezcla de concreto, por lo que siempre un buen diseño optimiza la cantidad de este material aprovechando sus características. Hablando de agregados, pues acá es donde tenemos los agregados finos y los agregados gruesos. El agregado fino es el que tenemos de un tamaño de 4.76 milímetros, más o menos unos 5 milímetros para abajo. Todo lo que tengamos de ese tamaño hacia arriba es un agregado grueso. Por lo general es un tamiz, el tamiz número 4 bajo norma, que se usa al determinar la granulometría de estos tamaños, el que nos da la diferencia entre un tamaño entre un producto y otro, ¿verdad? Los tenemos triturados, que es cuando en una cantera se explota el material, la roca madre, se tritura y luego pues se le va dando el tamaño necesario. O si no, los tenemos naturales, que por lo general son cantos rodados, las piedras bastante lisas y redondeadas que conocemos, o el agregado de río. Para el agua, generalmente el agua para nuestro concreto debe ser potable, limpia, ¿verdad? Que no tenga ningún contenido de grasas, sales, alguna cantidad de materia orgánica o tintes, ¿verdad? Generalmente tenemos un dicho que si es buena para beber, pues es buena para producir nuestro concreto. Al mencionar aditivos, otros componentes, pues podemos mencionar pigmentos, fibras, ¿verdad? Fibras que tenemos metálicas o fibras plásticas de polipropileno, macrosintéticas o microsintéticas en función de su tamaño y de su espesor. También tenemos fibras de vidrio. Dentro de todo el estudio que se ha hecho, de desarrollo que se ha llevado durante a lo largo del tiempo, se ha empezado a usar cenizas volantes, humo de sílice, que son subproductos el proceso de fabricación de elementos de sílice. Entonces, estos productos tienen una capacidad puzolánica que, al combinarse con algunos subproductos de la producción de cemento, nos puede dar algo interesante. También tenemos modificadores de la viscosidad, cuando un concreto va a ser fundido bajo de agua, o en todo caso es un concreto demasiado fluido, pues le agregamos una modificación de viscosidad y con eso logramos una mejor homogeneidad. Tenemos compensadores de contracción, por ejemplo en fundiciones de pisos demasiado grandes, con demasiada área y un espesor muy pequeño. Esto lo que hacen es evitan que se contraiga y se nos fisure por todos lados. Si vemos el cuadrito que tenemos acá a la izquierda de nuestra pantalla, tenemos la forma en que están distribuidos y clasificados los distintos productos aditivos en función de su desempeño, ya sea como reductores de agua hasta reductores de agua de alto rango, y estos generalmente pues son los que se usan en concreto premezclado. Hablando de nuestros tipos de concreto, nosotros pues tenemos según su uso, su peso y su forma de producción. Según su uso, pues tenemos un concreto simple, un concreto que únicamente preparamos la mezcla y la fundimos, un concreto armado
es ya para estructuras, ¿verdad? Es concretos diseñadas previamente, en donde se tiene una cantidad y tamaño de acero ya en función de un diseño estructural y unas necesidades, y un concreto ciclope, que es donde se produce la mezcla de concreto, y al momento de fundir grandes volúmenes, estructuras muy voluminosas, le estamos agregando piedras de un tamaño de unas 3-4 pulgadas en adelante. Por supuesto, pues tenemos un concreto liviano, algún concreto producido con, por ejemplo, algún pómez para aligerar el peso y poder darle una mejor manipulación a estos productos. Tenemos el concreto peso normal, es el concreto que se produce para fundición de cualquier estructura, ¿verdad? Y luego pues tenemos el concreto pesado, que este concreto es principalmente para usarse en búnkers de rayos X, para contener algún equipo que tenga que produzca alguna radiación, ¿verdad? Todo lo que es generación de energía por estos métodos pues deben tener muros demasiado grandes. Y por su forma de producción pues tenemos un concreto premezclado. Es un concreto que ya viene hecho previamente en una planta, se mezcla y se lleva por lo general en un camión desde esa planta de producción hasta la obra, hasta el lugar final del proyecto. Tenemos concreto prefabricado, que ahí es donde cae nuestro trabajo. Prefabricamos las formas al estar fabricadas antes. Solo se lleva el elemento y se empieza a usar ya para dar la forma final al proyecto. Y predosificado, que generalmente son productos en polvo que vienen en una bolsa, donde la dosificación bien exacta ya se le aplica ya sea el agua o agua y resina o solo resina, depende qué tipo de producto sea. También tenemos, en función de su tamaño de agregado, cómo podemos clasificar el concreto. Tenemos cemento de agua, el que solo llamamos pasta. Tenemos también cemento, agua, arena o cualquier otro fino al que le llamamos mortero, ¿no? Es para diferenciarlo. Un mortero de levantado, un mortero de repello es el nombre que se les da. Y pues tenemos un concreto ya como tal cuando incluye agregados de tamaño de 4.76 o 5 milímetros hacia arriba. En función de la consistencia del concreto, en función del ensayo de asentamiento del cono slump, pues nosotros podemos determinar cuál es esta consistencia, cuál es esta trabajabilidad que tiene el concreto, y de esta forma es que nosotros vamos a ir definiendo la forma de consolidarlo, y nuevamente nos vamos acercando más a la definición de vidrio compactado. Es un ensayo que se realiza con un cono llenado a 3 capas del volumen, en donde a cada capa se le aplican 25 varillazos en forma de espiral hacia adentro, todo normado, ¿verdad? Lo tenemos en nuestro medio, y pues al tener esta caída que tenemos, que nos dan las gráficas que tenemos acá, podemos determinar qué tipo de formas de consistencia tenemos y cómo podemos clasificarlo. Siguiendo con los tipos de concreto, por ejemplo, por su consistencia puede ser un concreto líquido, un concreto que fluye por sí solo, no se necesita mucho trabajo para hacerlo fluir, un concreto utilizado en formaletas o en moldes demasiado con muy difíciles o muy delgadas de fundir. Entonces utilizamos un concreto líquido. El concreto fluido es un concreto un poco menos líquido, si lo queremos ver así, tiene una mayor masa, tiene mayor viscosidad. Entonces en este caso sí tenemos que hacerlo mover por medio de consolidación. Tenemos concretos plásticos, que son concretos un poco más blandos, concretos que te permiten manejar, ¿verdad? Para colocar en las formaletas, y de esta forma podemos irle dando el acabado final que nosotros necesitamos. Y pues tenemos un concreto seco, donde su nombre lo dice, es un concreto muy seco, donde por lo general necesitamos máquinas para darle la forma. Luego el concreto, por su método de consolidación, sería un concreto variado. Cuando es concreto fluido y líquido, ¿verdad? Únicamente se le va a dar un variado para terminar de acomodar y rellenar algún espacio que tenga alguna complicación. Tenemos el concreto vibrado, que es plástico y blando. Este concreto necesita cierta frecuencia de vibrado para que él se acomode y termine de dar los espacios y saque todo el aire que pueda tener incluido. Y un concreto vibrocompactado, donde es únicamente para la consistencia seca. En esta consistencia seca necesitamos al mismo tiempo de vibrar, compactar para lograr la mejor densidad del producto.
Así es como llegamos a la definición del concreto vibrocompactado, en donde pues según el ejemplo, seguro ustedes ya están habituados con esto, han visto algunas máquinas conocidas normalmente como aplanadoras, una máquina vibrocompactadora. Esta máquina, al mismo tiempo que va produciendo una vibración, tiene una masa excéntrica en su rodillo y eso da el golpe y eso produce la compactación. Es más o menos un efecto similar en la maquinaria de vibrocompactados, donde tenemos una vibración, una mesa vibratoria y encima tenemos una compactación que nos hace esto, ¿verdad? Con esto ya definimos qué es concreto vibrocompactado y pasamos a mencionar los productos que tenemos nosotros en Macizo que se comercializan generalmente a través de FAXA. Tenemos bloques normados, ¿verdad? Tenemos adoquines, pilas y tubería. Todo esto es producido con máquinas vibrocompactadoras a una consistencia bastante seca, como vieron anteriormente, donde la vibración y la compactación que las máquinas transmiten es como se producen. Si mencionamos y hablamos de los requisitos que deben de tener según las especificaciones los bloques de concreto, de acuerdo a la norma Cobanor 41054, tenemos tres tipos de bloques: los tipo A, B y C. Estos están clasificados en función de su resistencia a la compresión y del porcentaje de absorción, por lo cual el tipo A es de 133 kilogramos sobre centímetro cuadrado con una absorción no mayor al 10% de la masa de este bloque. El tipo B es de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado con una absorción no mayor a 15 y el C 66 kilogramos sobre centímetro cuadrado con una absorción no mayor al 20%. Estas tres resistencias son más o menos se aproximan bastante a las resistencias que estamos acostumbrados de 35, 50 y 70. Recordemos que los bloques de 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado no es un bloque normado, no es un bloque estructural, por lo que se debe tener mucho cuidado al manejar todo esto. Si seguimos hablando de las especificaciones, anteriormente se acostumbraba que sobre el área bruta se daba toda la clasificación. Considerábamos el área completa que abarcaba el bloque para determinar su resistencia. En los nuevos requisitos de la norma, luego de haberse actualizado, únicamente se usa el área que aportan los muros y los tabiques del bloque, y así es como nosotros determinamos la resistencia. Más o menos la relación entre el área neta y el área bruta anda por 1.5%, entonces de ahí que las resistencias hayan crecido bastante, de un 35 a un 66 y así. En cuanto a la absorción, pues más o menos aquí, aunque es una muestra de un concreto permeable, se puede más o menos determinar que un volumen arriba, el porcentaje que pasa es el que tenemos que tomar en cuenta. El resto pues tiene que quedar fuera. Dentro de los requisitos que tenemos con estos productos, todo debe tener estas dimensiones, ¿verdad? Los bloques para muro deben de tener un ancho de 14 centímetros, un alto de 19 y un largo de 39. Igual que los bloques de muro de 19, que generalmente son de 19 de ancho por 19 de alto y 39 de largo, ¿verdad? No está de más mencionar que los bloques de 15 por 20 por 40 están fuera de esta normativa, por lo que siempre es muy importante tenerlo en cuenta. Algo también que debemos de ir revisando mucho y que nos coloca bien es el espesor de paredes y el espesor de tabiques que nosotros tenemos. Estos son mínimos, ¿verdad? Deben cumplirse. Cualquier producto que esté por debajo de esas dimensiones no cumple con estos requisitos y no se puede terminar como un bloque normado. Para hablar de las especificaciones de concreto según la norma Cobanor 41086, en este caso también tiene tres clasificaciones de adoquines, ¿verdad? Clase A, B y C, en función de sus espesores y de sus resistencias a la flexión. Anteriormente se acostumbraba a tener clasificados como 280 y 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero la nueva norma nos vino a cambiar. ¿Por qué razón? Porque los adoquines trabajan principalmente a flexión como un pavimento, ¿verdad? Es un pavimento semirrígido lo que se va a llegar a construir con estos elementos, por lo que la resistencia a la compresión en este caso no es la que interesa. De ahí que se dio este cambio para el clase A, que es el producto apto para todo tráfico, con un espesor mínimo de 80 milímetros o 8 centímetros, una resistencia a la flexión de 55 kilogramos a la flexión, de 55 kilogramos sobre centímetro cuadrado y una absorción no mayor al 7%.
Todo esto es muy importante que siempre lo manejemos para ir haciendo la transición de la antigua nomenclatura al uso actual. Para la clase B siempre mantenemos el espesor mínimo de 80 milímetros, una resistencia a la flexión de 42 kilogramos sobre centímetro cuadrado y una absorción que no sea mayor al 9%. La clase C generalmente es recomendada para un tráfico muy liviano, tráfico peatonal, quizá algún parqueo de vehículos no grandes, ¿verdad? Vehículos familiares a lo sumo, donde tenemos un espesor mínimo de 60 milímetros y una resistencia a la compresión a la flexión de 42 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La absorción anda de igual forma en no mayor del 9%. Aquí tenemos una muestra de cuál es el tipo de adoquín tipo A, el tipo cruz, ¿verdad? El adoquín rectangular generalmente se clasifica como el tipo B. Tenemos adoquín tipo A y tipo B en formato cruz. Y el adoquín ecológico, pues que podría caer en alguna clasificación C, debido a su formación, a su configuración geométrica. Esto es lo que tenemos por el día de hoy. Esperamos que sea de su utilidad. Muchas gracias.